bienvenidos a nuestros tutoriales de Matemática Básica 1, que es precálculo. Vamos a tratar el tema ahora de función logarítmica. Una función logarítmica la escribimos de la siguiente manera. F de x igual logaritmo de base a de x, donde la a es la base y toda esta expresión, en este caso es sencilla como la x, se le llama argumento. Ahora miremos lo que sucede si el valor de a es mayor que 1 o está entre 0 o 1. Bien, si a, la base, es mayor que 1, vamos a colocar bien aquí el símbolo. Entonces la función es creciente, pasa por el punto 1,0 y su asíntota ahora es una asíntota vertical, es el eje de las x o bien x es igual a 0. Más o menos la gráfica es la que tenemos acá. Debe de pasar por el punto 1,0, es una función creciente, ahí la tenemos. Muy bien, en el inciso 2 tenemos que si la base está entre 0 y 1. Por favor, aquí había puesto que la asíntota vertical era en el eje de las x y tiene que ser en el eje de las y. Hagamos esta corrección. Entonces aquí la tenemos, aquí lo podemos ver en la gráfica. Luego, si mi base está entre 0 y 1, es una función decreciente, pasa por el punto 1,0 y la asíntota vertical es el eje de la y, o la recta x es igual a 0. Muy bien, es lo que tenemos acá. Función decreciente, pasa por el punto 1,0, asíntota el eje de la y. Vamos a nuestro ejercicio, graficar f de x igual logaritmo de base 2 de x, f de x igual logaritmo de base 1/3 de x, y f de x igual al logaritmo común, cuando no tenga base, entendemos que va a ser base 10, logaritmo común de x. Así que el logaritmo común lo expresamos así. Y esto es igual al logaritmo de base 10 de x. Pero no le colocamos el 10 y entendemos que implícitamente tenemos una base de 10. Número 1, f de x igual logaritmo de base 2 de x. Una función creciente, puesto que a es mayor que 1. Entonces la gráfica tiene que ser creciente. Debe de pasar por el punto 1,0 y su asíntota vertical ahora es el eje de las y. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica pasando por el punto indicado. Vamos a la número 2. F de x igual logaritmo de base 1/3, argumento la x. Como la a está entre 0 y 1, entonces la gráfica tiene que ser decreciente. Pasa nuevamente por este punto y la asíntota el eje de las y. Muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica. Pasa por el punto indicado, función decreciente y asíntota el eje y. Número 3, f de x logaritmo común de x. Es una función creciente, puesto que la base, en este caso dijimos que si no está escrita, la base es 10. Así que la base es mayor que 1. Es una función creciente, pasa por este punto y su asíntota que ya dijimos. Muy bien, aquí la tenemos entonces. Es esta curva en negro que aparece acá y es el logaritmo común de x. Pasamos ahora a la transformación de gráficas de funciones logarítmicas. Para ello vamos a colocar una función en general, f de x igual a c por logaritmo de base a del argumento que lo tenemos como bx menos h más k. La c representa la compresión o estiramiento vertical en un factor de c. La b representa la compresión o estiramiento horizontal en un factor de 1 partido b. La k es nuestro movimiento vertical, no se le cambia de signo. Y la h nuestro movimiento horizontal y se le cambia de signo. Si aparecen la b y la h juntas en el argumento, entonces recordemos que podemos encontrar también un desplazamiento. Ese desplazamiento es h partido b. O sencillamente utilizamos una técnica de sacar el coeficiente que tenemos con la x y aquí vamos a encontrar h después. Recordemos también que si aparece un negativo multiplicando a toda la función, ese negativo me indica que tenemos una reflexión en el eje de las x. Y si aparece un negativo multiplicando a la expresión con la x, entonces esta va a ser una reflexión en el eje de las y. Vamos al ejercicio que dice
Graficar f de x igual a 1/2 logaritmo de base 3 de x más 1 más 1. Analicemos los parámetros. Bien, lo que tenemos sería 1/2 que está multiplicando toda la función. Eso va a ser c. Representa una compresión vertical porque la c está entre 0 y 1. Así que el factor que multiplicamos cada una de las alturas de la función va a ser 1/2. Luego aparece aquí, dentro de paréntesis, más 1. Le cambiamos de signo a ese más 1, nos queda menos 1 y eso es h. La gráfica se mueve una unidad hacia la izquierda. Y por último tenemos k es igual a 1. Si k es igual a 1, entonces la gráfica se mueve una unidad hacia arriba. También no tenemos que olvidar que nuestra asíntota vertical ahora se va a mover con el movimiento horizontal, que sería la h. Así que tenemos nuestra asíntota en x es igual a h. Muy bien, vamos a colocar nuestro plano y vamos a graficar también la función bastante simple del logaritmo de base 3 de x. Comenzamos con esta compresión vertical y me dice que cada una de las alturas se multiplica por 1/2. Este punto lo dejamos acá. Vamos a decir que aquí tenemos una altura multiplicada por 1/2. Nos va a quedar ahora, en lugar de esta gráfica, la gráfica que va a pasar por este punto. Si colocamos también aquí una altura, la multiplicamos por 1/2, más o menos la gráfica estaría ahí. Trazamos nuestra gráfica y sería 1/2 del logaritmo de base 3 de x. Veremos si hay reflexiones, no las hay. Luego h es igual a menos 1 y k es igual a 1. Por lo tanto, mi gráfica se va a mover una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Tomamos un punto de referencia. Vamos a tomar este que tenemos acá. Una unidad hacia la izquierda, una unidad hacia arriba. Y tendríamos entonces nuestro nuevo punto acá. Toda la gráfica se mueve con ese punto. Y no olvidar que la asíntota vertical ahora la tenemos en x igual a h, o bien x es igual a menos 1. Y sería esta gráfica final que tenemos acá.